En realidad, ¿cuándo empezó usted a escribir? Bueno, comencé a escribir de niño, como un juego. Yo viví los primeros 9 años de mi vida en Bolivia, en Cochabamba. Y recuerdo que ya en Cochabamba pues escribí algunos cuentos, algunas historias que eran prolongaciones de las historias que me entusiasmaron. Recuerdo que ese fue mi primer contacto con la literatura. Algunas historias que me habían gustado mucho, me daba mucha pena que se terminara y entonces las continuaba, hacía pequeñas prolongaciones de esas historias. Estos cuentos que usted mencionaba, los cuentos de los jefes, los escribí en realidad cuando era estudiante universitario, entre los años 53 y 57. Escribí muchos relatos en esos años y estos 5 o 6 relatos de los jefes fueron los que salvé de toda esa producción, ¿no? Sí, estos 5 relatos que componían los jefes fueron como un tributo que usted pagó entonces a la narrativa social urbana que se hacía en aquellos momentos en su país. Era una literatura naturalista, verista, que se encontraba entonces en su apogeo. ¿Cómo ve usted hoy, desde esta distancia, aquel libro? Bueno, lo veo como un libro de adolescente, como un libro, en fin, bastante lejano, que si tuviera que escribir de nuevo, pues escribiría de una manera muy distinta. Lo veo también con cierta nostalgia, como ve uno, en fin, su propio pasado. Yo creo que en estos cuentos hay, bueno, por una parte, una serie de experiencias personales, más o menos, que sirven de materia prima a las historias, y de otra parte, un enorme entusiasmo por escritores que leía en ese tiempo. Yo creo que una buena parte de los cuentos de los jefes están escritos bajo la enorme admiración que sentí por las novelas de Malraux que descubrí en esos años, ¿no? Y creo que hay algo en esos cuentos de las novelas estas de Malraux. Por ejemplo, ese elemento colectivo que es tan importante en la condición humana o en la esperanza o en los conquistadores. Y también una ambición, una voluntad de hacer historias épicas, de contar historias en las que la acción es el elemento primordial, ¿no? Probablemente también hay una influencia de Hemingway, que es un escritor que leí también con mucho entusiasmo en esos años, y en el que también hay ese elemento de acción, ese elemento épico, es muy importante. Y como en estos dos autores, creo que también en estos cuentos, aprendido de ellos, hay un afán de objetividad, una cierta intención de presentar las historias como algo independiente, como algo autónomo, ¿no? Fuesen de más o menos calidad aquellos cuentos por los que usted ahora siente nostalgia, sí que había, al menos en aquel libro, en Los Jefes, como una especie de ensayo general, como una especie de modo de ver la literatura que después sería catapultado hacia otras novelas, otros relatos posteriores. Por ejemplo, ese ambiente colegial que hay en Los Jefes, en el relato que da título al libro, luego estará enriquecido en el Leoncio Prado de La ciudad y los perros. También esa especie de diálogos que alguien ha llamado telescópicos están en un cuento de ese libro que se llama El desafío. ¿Usted era consciente entonces de que Los Jefes era una especie de gran ensayo general? No, en absoluto, no. Ahora, vistos a la distancia, pues sí, yo también creo que en esos relatos había como la intención de ir un poco más allá, de escribir algo más largo, ¿no? Creo que se podrían considerar todos como tentativas frustradas de novelas o en fin, de relatos más largos, ¿no? Pero en ellos hay algo que está en todo lo que he escrito, y hoy es siempre la utilización de algunas vivencias personales, de algunas experiencias propias como materia prima de los cuentos. Por ejemplo, ese relato de los jefes que da título al libro, que es un episodio escolar, pues está basado en un hecho que ocurrió en un colegio donde yo estudiaba, una huelga estudiantil así muy ingenua, muy efímera, que en el cuento está bastante magnificada, ¿no? Lo que pasa es que en La ciudad de los perros pues también utilicé muchas experiencias personales, y mis experiencias personales eran por supuesto las de un escolar, ¿no? Acababa de salir del colegio, y entonces hay ciertas afinidades, ciertas semejanzas entre los dos libros.
En cuanto a la forma, es posible también que ya de una manera muy embrionaria en los jefes aparezcan algunas técnicas que están más tarde en La ciudad y los perros, ¿no? Por lo menos en ese afán de objetividad, en ese deseo de presentar las historias como un mundo autónomo, como un mundo soberano, de ocultar, digamos, al narrador. Yo creo que eso de una manera muy intuitiva está ya en mis primeros cuentos. Yo no creo que era consciente en ese tiempo, ¿no?, de esto, pero visto así a la distancia me parece que sí que hay ese afán, ¿no? En esa objetividad está Flaubert, del que luego vamos a hablar un poquito después. Bueno. En el año 1962, con este libro, con La ciudad y los perros, obtiene usted el premio Biblioteca Breve. Es un mundo de privaciones, de violaciones, unos modelos de vida oficiales que se tratan de imponer y a la par, al mismo tiempo, se están destruyendo por otro lado. Por otra parte, hay una especie de afán de copiar esa realidad de una forma naturalista, verista, pero al tiempo como de transcribirla, como de transponerla, como de reinventarla. Una especie de afán por inventar la realidad, que justamente es el título de uno de los ensayos que se han escrito sobre usted, Vargas Llosa, La invención de una realidad. Yo querría preguntarle sobre las relaciones estas que siempre se dan en su obra, sobre la realidad y la realidad inventada, esa copulativa entre ambas cosas. Bueno, como le decía antes, todo lo que he escrito está siempre basado en algunas experiencias personales que son el factor desencadenante, ¿no? Ciertas cosas que he visto, ciertas cosas que me han ocurrido y que me han marcado profundamente, como es en el caso de La ciudad y los perros, pues el hecho de haber estado 2 años en este colegio militar que sirve de escenario a la novela. Esa fue una experiencia para mí realmente muy profunda, muy intensa, me afectó tremendamente, y desde que era cadete en el Colegio Leoncio Prado pensé alguna vez escribir algo a partir de esta experiencia. Yo creo que a esa materia prima se añadieron pues luego muchas lecturas. Creo que ahí la influencia de Sartre, por ejemplo, fue muy importante. Es un autor que descubrí yo en la universidad y que me marcó mucho. Sus ideas sobre literatura, por ejemplo, ¿no?, con las que ahora no estoy tan de acuerdo, pero en ese tiempo realmente me dieron una idea de lo que era la literatura y del tipo de literatura que yo quería hacer, es decir, una literatura comprometida, una literatura que estuviera profundamente enraizada en una problemática social, que no fuera una literatura, digamos, didáctica como la literatura del realismo socialista, pero que fuera una literatura que asumiera toda una problemática social y que hiciera con esto literatura. Yo creo que esa intención sumada a esa experiencia de cadete leoncio-pradino está más o menos en esa novela, ¿no?, en La ciudad y los perros. Ahora ya viéndola desde lejos, pues creo que el elemento testimonial en esa novela no es lo más importante, como no creo que sea este elemento lo más importante nunca en la literatura, por lo menos en la buena literatura. Creo que el elemento fundamental en la literatura no es tanto lo que un autor recoge de la realidad y exhibe, sino al contrario, lo que la ficción recrea, lo que inventa, lo que añade, es decir, lo que rectifica en una realidad. Me parece que no es ni lo sociológico ni lo histórico, sino lo que es realmente creativo, añadido, sumado a la realidad, lo que da a la literatura su propia originalidad, ¿no? Pero cuando escribí esa novela no lo pensaba así, pensaba que estaba escribiendo fundamentalmente una obra descriptiva de una realidad, y que en la medida en que fuera más fiel a esa realidad, esa obra estaría más lograda, ¿no?